Hoy en Refleja tu Salud les hablaremos de un tema que hasta el 2010 afectaba al 5.1% de la población total, es decir, la discapacidad. Así en Consulta, un especialista nos explicará cómo es la vida diaria de una persona con discapacidad. Para En Forma, les detallaremos una prueba que inicia a las 7 de la mañana y precisa de 17 horas para su finalización. Nos referimos al Ironman, un triatlón que conjuga la natación, el ciclismo y la carrera a pie. En su sección Al Día, Carla Hernández nos presenta un programa que representa una esperanza para miles de pequeños en México, el Positive Touch. Esto y las acostumbradas notas con lo último en bienestar humano, aquí, en Refleja tu Salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora más saludable, más rica de Proyecto 40. Es un placer estar con ustedes. Soy Vivian Silverstein y bueno, mi compañero Pepe Bandera nos la está haciendo un poco de emoción. Se fue a África a subir el Kilimanjaro. Tuvo ahí algún percance, ya nos platicará su regreso. Le dio un mal de altura y no pudo concluirla, pero la hazaña de haberse ido, haberse preparado, ya tiene su mérito, así es que ya estará con nosotros la próxima semana. Y bueno, hoy un programa de verdad inspirador. Yo diría, cómo llevar nuestra mente y nuestro cuerpo al límite, con diferentes ejemplos y cómo, sobre todo, poder reflejar nuestra salud. Así es que, si les parece, iniciamos con estas notas de salud. Según un estudio publicado en el Journal of... Pues estamos de vuelta y bueno, me emociona mucho presentar a nuestro invitado. Esta tarde está con nosotros Elías Harari, empresario, y bueno, vamos a hablar de esta cuestión. También justamente nos acompaña el investigador Gilberto Castañeda Hernández. Bienvenidos ambos. Elías, cuéntanos un poco tu historia para poner en contexto qué sucedió cuando tenías 17 años de edad. Sí, mira, yo acababa de cumplir 17 años y llegando de las vacaciones de diciembre y teníamos una comida familiar. Tú, un chavo normal, ibas a prepa, sí, iba 17 prepa, años, normal, tu vida normal. Y creo que íbamos en la misma escuela. ¿No? Y entonces llegué de un viaje de Acapulco y teníamos una comida familiar. Les dije a mi familia, nos vemos allá en la comida. Entonces cuando yo iba hacia allá, mi coche tuvo una falla y se detuvo en una subida cerca de mi casa. Entonces pues yo traté de como que de encenderlo y no prendía. Entonces me bajé para ver si a lo mejor era la batería o algún problema, y cuando estaba adelante el coche se empezó a ir hacia atrás. Eran las 3 de la tarde, era de día, yo iba solo, no había nadie que pudiera ayudarte, digamos. Exacto, y entonces, pero estaba en una curva muy peligrosa. Entonces yo, para evitar que pasara algún accidente o algo, lo quería mover y orillarlo. O sea, medio subirte para irlo, ¿o no? Sí, o sea, mover, o sea, estaba atorado como que se atoró en la banqueta de este lado. Entonces yo lo que quería era como desatorarlo para que el coche se moviera y ya lo pudiera estacionar. Estaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces cuando hice esto, el coche se empezó a ir solito hacia atrás, pero no hacia la bajada, sino hacia un lado. Entonces iba a estrellar con un muro que estaba ahí. Entonces, para evitar que pasara eso, y el coche no iba tan rápido, entonces yo dije, corro y me subo al coche, freno y ya, ¿no? Entonces cuando hice este movimiento, la puerta de mi lado iba abierta. Entonces yo corrí hacia el coche para subirme. Cuando me iba a subir, me tropecé y la puerta me pegó en el cuello. Y ya, ese fue todo el problema. ¿Ahí te quedaste inconsciente? Sí, no, quedé consciente, me di una marometa, caí boca arriba, el coche se estrelló en el muro y cayó en un precipicio que estaba a un lado. Y yo quedé a la mitad de la calle, ya sin poderme mover. Pero estabas despierto. Estaba despierto, consciente. Sí. Y me dolía nada más mucho el cuello y me di cuenta ahí que no me podía mover, que no podía parar.
yo no sabía ni tenía idea que si te golpeabas en el cuello podían pasar algo en las piernas. ¿Esto ¿no? se conoce como lesión medular, doctor? Así es, sí. Es un corte en la médula espinal que lleva la información del donde está cerebro. todo el sistema nervioso. Exactamente, lo que va del cerebro hacia abajo y lo que viene de los distintos miembros hacia el cerebro. Así es. Ahora, un golpe así, ¿en dónde, o sea, es automático? Uno pues puede quedar, no sé cuál sería, parapléjico inmediatamente de un golpe así, o es a raíz de un mal tratamiento provocado. Mire, depende de muchas cosas. Sí. Hay una enorme variabilidad Sí, aquí. sí. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente tenemos toda la información que va por la médula espinal. Pudiéramos decir que la médula espinal es como en las computadoras, estos cinturones de cables que llevan toda la información y que controlan una cantidad enorme de aparatos. Entonces, la médula se puede cortar ya sea por el golpe directamente o porque las vértebras que rodean y protegen a la médula se desplazan y literalmente la aplastan. Okay. Entonces, podemos tener varios tipos de lesión. Puede ser completa o incompleta, Exacto. dependiendo de qué partes de la médula quedaron cortadas, cercenadas. Okay. Y dependiendo de a qué nivel sea, va a ser la afectación. Entonces, en términos generales se habla de paraplegia cuando son las piernas las que ya perdieron la sensibilidad y el movimiento, y cuadriplegia cuando es desde los brazos. Ahora, desde aquí hay toda una serie de variaciones de que puede ser el dedo chiquito del pie izquierdo, por ejemplo, hasta la pérdida total de la Quiero preguntarle algo porque al tratar y bueno, preparar el tema, mucha gente habla acerca de parálisis y paralíticos. ¿Y es una forma despectiva? ¿No se utiliza? Porque Mire, comúnmente hay gente que lo llama, si quiero preguntarle tal cual es. Realmente Finalmente, lo que bueno, es la pasa condición, pero no está correcto. No es que esté incorrecto, lo que pasa es que tenemos que aprender más de este tipo de cosas. Y algo que es muy importante, de repente se empieza a hablar mucho de esto que es políticamente correcto. Por supuesto que hay que intentar hablar con términos que no vayan a humillar a una persona y que no nos vayan a humillar más a nosotros por usarlos mal. Así es. Pero lo que es muy importante es darse cuenta que los idiomas, por ejemplo, el idioma español es viejísimo, es del siglo XI. Sí. Entonces, pues muchas de las palabras nos vienen de la Edad Media. Entonces, si se utilizan con respeto, Claro. no creo que haya mayor problema. Exacto. El problema es cuando se dice despectivo y uno puede utilizar Así el es. término más rimbombante Cierto. de una manera despectiva, tenemos problemas. Ahora, Elías, regreso contigo porque, bueno, un evento así, ibas a una comida familiar, un día sumamente tranquilo que terminó en este, pues, desafortunado evento. Sí. De ahí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguien te Ok. trasladó al hospital? Sí, de ahí llegó una patrulla que estaba por la zona y bajó un policía y yo le dije dónde vivía. Y ya, ahí en ese momento que le dije dónde vivía me desmayé, perdí el conocimiento. Ya nada más me acuerdo que de repente despertaba a ratitos que estaba en la ambulancia y luego en un hospital. No sabía dónde estaba ni nada, nada más me acuerdo que llegaron mis papás. Ya me contaron que fue la Cruz Roja y me preguntaron qué me había pasado. Yo estaba completo, o sea, no tenía sangre, ni huesos rotos, ni nada. Lo único que tenía era un raspón en la barba y un moretón en la espalda, en el cuello y nada más. Entonces me dijo mi mamá, ¿qué te pasó? Y yo le dije, mi coche me atropelló. Y ahí me desmayé. No entendió qué pasó, pero yo me acuerdo de eso. Y nada de ahí más. vinieron varias intervenciones. Sí. Y bueno, quiero ubicarme en el momento por cuestiones de tiempo, Sí. cuando te dan esta pues mala noticia. Ujú. ¿Qué pasó por tu mente y cómo asimilaste esta noticia? Ok, bueno, mira, yo tuve 2 operaciones. Ese mismo día me operaron, pero en la espalda, se equivocó por una equivocación. Y a los 4 días me operaron en el cuello. Estando en la cirugía del cuello, yo perdí mucha sangre y ahí tuve lo que se llama muerte clínica. Okay. Me acuerdo de ese acontecimiento muy bien porque me acuerdo todo lo que me pasó y todo lo que experimenté ahí. Que a Inclusive partir- esta cuestión que hablan de la luz y del Sí. túnel y que puedes eso- recordar todo esto. Sí, todo eso lo viví, me acuerdo muy bien y gracias como que yo siento que estando ahí recibí muchos mensajes. Okay.
que he estado descifrando a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque cuando desperté y ya estaba en mi cuarto, conté todo lo que me pasó y nadie lo entendió ni me creyó. Entonces yo empecé a investigar hace poquito de todo esto y encontré, yo sabía desde un principio que cuando me pasó esto regresé con una misión, porque ya estando allá yo lo único que quería, lo único que sentía era paz y amor y algo que jamás lo he sentido. Sentía que yo ya había estado en ese lugar, entonces yo dije, yo me quiero quedar acá. Pero cuando estuve ahí, oí algunas, o sea, experimenté como presencia de seres que me decían, que hablaban conmigo no en palabras, sino como en una forma, como una señal, como una forma de telepatía, y me decían, tú tienes una misión que cumplir y no es tu momento. Ahorita esto para que te acuerdes de dónde vienes, a dónde vas a regresar y que vamos a estar contigo, porque de hecho también vi a mis abuelitos que ya habían fallecido. Los vi en ese lugar. Cuando regresaste, cobraste conciencia y te dieron la noticia, o tú mismo lo sientes, sea, yo quieres moverte y ya no puedes. Sí. ¿Qué impactó y qué fue lo que? Sí, lo más duro fue cuando lo más duro fue cuando el doctor me dijo, vengo a darte el diagnóstico, tú ya eres casi como un bulto, ya nunca vas a poder caminar. Nunca vas a ser independiente, no vas a tener familia, no vas a poder hacer nada. Así de plano. Así llegó al otro día de la operación y me dijo, tú tienes una lesión medular, tienes parálisis, es completa, nunca vas a volver a caminar, nunca nada, así, en ese tono. Entonces pues yo me dio mucho coraje y dije, no, o sea, tengo 17 años, ¿cómo me estarán diciendo esto? Yo dije, no me voy a quedar, o sea, yo en mi interior decía, no voy a aceptar lo que me está diciendo, y no es cierto. Entonces, me dijo, tienes que contratarte a alguien que te vista, te bañe, ya no vas a poder valerte por ti mismo. Ajá. Y yo lo único que tenía en la mente era ese comentario y cuando empecé a hacer mi terapia y dije, yo voy a demostrar que eso no es cierto. Y cuéntanos, porque ahora entiendo, trabajan juntos porque hay un proyecto, hay un proyecto que a raíz de este accidente, o sea, te enfocaste en buscar inclusive la cura. Exacto. Para casos similares al tuyo. Sí. Me gustaría saber hacia dónde van las investigaciones, porque bueno, conocemos casos de famosos, recuerdo muy bien el de, pues, cómo olvidar a Superman famosísimo Christopher Reeve, que mucho de su tiempo lo invirtió en apoyar y recaudar fondos justamente para... Así es. Antes que eso, si me permiten, yo quisiera señalar la iniciativa de Elías es algo muy valioso en este país y sobre todo en este momento. Es una iniciativa ciudadana que crea un centro de investigación de primer nivel aquí en México. Estamos demasiado acostumbrados a que las noticias de investigación nos vienen de Boston, de Londres, de Berlín, cuando nosotros somos capaces de hacer las cosas, pero tenemos que querer hacerlas. Entonces, Elías, junto con la familia Harari, con un grupo de científicos, forman el Centro de Investigación Camina, que es un centro dedicado a la investigación en lesión medular, en todos los aspectos de lesión medular. Entonces, de ahí hemos avanzado mucho, las cosas que hemos hecho nosotros y, por supuesto, insertados en toda la investigación que se hace en el mundo, pero hacemos una contribución realmente valiosa. Entonces, se ha avanzado muchísimo. En los últimos años se acabó el paradigma de que la columna que ya tiene la médula cercenada, ya nunca se va a regenerar. En experimentos en animales hemos visto que sí se regenera. El problema es que las conexiones se hagan bien. Entonces, actualmente uno de los proyectos que se está siguiendo en Proyecto Camina... Que justamente vemos imágenes de Elías en Camina. Así es. Sí. Ahí es la fundación, Así es. Entonces, uno de los proyectos es lograr que se regenere la médula espinal por medio de células madre. Entonces, las células madre son estas células que se pueden sacar del cordón umbilical, que son células como las células originales. ¿O de la médula ósea también? También de la médula ósea, y de hecho ahora sabemos que en varios tejidos, incluyendo en el cerebro, todavía tenemos, que están hechas para en un momento dado poder reparar.
Estamos empezando a entender cómo funcionan estas y entonces es posible que gracias a las células madre se pueda restablecer la conexión entre los dos extremos de la médula espinal, extremos que están vivos. Esto es lo importante. Entonces lo único que tenemos que hacer es conectar los nervios que vendrían siendo como